En este video vamos a hablar ya sobre lo que me dice el criterio de concavidad, una vez que ya entendimos qué es la concavidad y entender lo que son los puntos de inflexión, que en resumen, para no hacerla muy larga, son los puntos en donde va a cambiar la concavidad. Entonces vamos a ver que esto que vamos a ver ahorita se va a parecer mucho a algo que ya vimos antes, solo que con otros nombres y con otra derivada, pero en teoría va a seguir siendo exactamente lo mismo. Entonces vamos a definir primero, el criterio de concavidad, pero para eso tenemos que asumir de nuevo algo. Entonces vamos a decir lo siguiente: sea f una función cuya segunda derivada exista en el intervalo abierto de AB. ¿Sí? Entonces, tal y como vimos en el video anterior, la concavidad estaba asociada con la segunda derivada y creo que ahí ya lo habíamos concluido, ¿verdad? Pero, en resumen, habíamos dicho lo siguiente: si la segunda derivada respecto de x es mayor que 0 para todo x que pertenece al intervalo de a a b, entonces la función con la que estoy trabajando, solo déjenme regresar a mi color original, entonces f de x es cóncava hacia arriba, ¿sí? Y eso creo que fue como que la parte final del video anterior, ¿sí? F es cóncava hacia arriba, otra vez en el intervalo de AB. ¿Sí? Entonces en ese final del video anterior quedó justamente esto. Y 2. Si la segunda derivada respecto de x es menor que 0 para todo x que pertenece al intervalo de AB, entonces f de x es cóncava hacia abajo en el intervalo, obviamente, de AB. ¿Sí? Entonces lo único que estoy escribiendo aquí es de lo que nosotros nos dimos cuenta utilizando la definición de la concavidad y ese dibujito entre la relación que existe entre la derivada y la función original, ¿verdad? Que la función decrezca y la función crezca, ¿no? De la derivada crezca y decrezca, perdón. Entonces, esto sería lo que nos dice el criterio. Y entonces eso nos va a permitir hablar de otro concepto del que habíamos mencionado antes, que es el concepto de el punto de inflexión. Que tal y como habíamos dicho antes, este punto de inflexión no es más que el punto donde cambia la concavidad. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a llamar el punto de inflexión a ese punto en donde la segunda derivada esté cambiando de más a menos o de menos a más. De cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Esto es básicamente lo que me está diciendo esto. Y aquí viene un teorema, ¿sí? Que es el teorema. Y todo esto debería ser fácil porque lo deberían estar asociando con algo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces vamos a decir lo siguiente. Sí. Y vamos a hacer aquí teorema. Si el punto C, f de C es punto de inflexión, entonces f' de C es igual a 0 o f' de C simplemente no existe. Esto es nuevo, no es nuevo, se parece a algo que ya conocían. Sí, no, hablen. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo mismo que habíamos visto antes. Esto es como que casi igual al teorema de Fermat. Solo que no es el teorema de Fermat porque el teorema de Fermat me hablaba que cuando yo tenía máximos o mínimos, la primera derivada era 0. Y aquí estoy hablando que yo tengo puntos de inflexión cuando la segunda derivada es 0 o la derivada no existe, ¿verdad? O sea, Fermat me decía, la primera derivada es 0 o la primera derivada no existe. Aquí estamos hablando que la segunda derivada es 0 o la segunda derivada no existe, ¿verdad? Entonces, esos son los puntos de inflexión. Entonces, si se dan cuenta, y por eso hice más videos acerca sobre el criterio de la primera derivada, porque hacer lo que ya hicimos nosotros para la primera derivada, encontrar puntos críticos,
encontrar los intervalos donde la función crece o decrece, para luego concluir que si hay cambios en los signos tengo máximos o mínimos locales, es exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí, solo que aquí lo estamos haciendo con la segunda derivada. Primero, encontrar los posibles puntos críticos, así como lo decíamos antes, los posibles máximos o mínimos, perdón, que en este caso serían los posibles puntos de inflexión. O sea, vamos a empezar encontrando los puntos en donde la segunda derivada sea cero o simplemente no exista. Pero ten en cuenta que eso no es garantía para poder decir que esos son puntos de inflexión. Luego, ¿qué vamos a hacer? Los intervalos de concavidad. Antes, intervalos donde la función crece o decrece. Y después de esto, si hay cambios en los signos, antes teníamos máximos y mínimos, ahora con la segunda derivada, pues lo que vamos a tener son puntos de inflexión. Entonces, haber entendido la primera derivada bien y toda la información que nos da, pues va a hacer que esto sea muchísimo más sencillo de analizar. Entonces, con esto vamos a pasar a un ejemplo chiquito en donde vamos a encontrar los intervalos de concavidad y los famosos puntos de inflexión para una función dada. Entonces, en el ejemplo nos dicen que determinemos los puntos de inflexión y los intervalos de la concavidad para la función dada. Está ladrando un perro que no es el mío. Entonces, pasemos a esto. Si nos damos cuenta, para poder nosotros hablar de la concavidad y los puntos de inflexión, necesitamos hablar de la segunda derivada. Entonces, por ahí vamos a empezar a hacer todo, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de esto y voy a ir poniéndolo aquí. F' de X, no los voy a hacer muy grande porque solo estamos haciendo inflexiones y concavidades. F' de X, 4x al cubo, menos 12x al cuadrado, ¿verdad? Esto es primera derivada, pero hoy no voy a trabajar con la primera derivada. Podría hacer el análisis de máximos y mínimos y todo lo demás, pero lo voy a dejar para después. Y la segunda derivada, que es lo que a mí me pidieron nada más, puntos de inflexión e intervalos de concavidad. Necesito la segunda, que sería 12x al cuadrado menos 24x. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes en los 3 ejemplos, 4, ya no sé, que hice antes sobre el criterio de la primera derivada, máximos y mínimos, y criterio de funciones crecientes y decrecientes. Solo que ahora lo voy a hacer con la segunda derivada. Entonces, inciso A. Antes era encontrar los puntos críticos. Ahora va a ser encontrar, lo voy a poner así, yo lo voy a llamar de esta forma, los posibles puntos de inflexión, ¿sí? O tal y como lo hacíamos antes, encontrábamos los puntos críticos que eran los posibles máximos o mínimos, solo que hoy son los posibles puntos de inflexión. Y lo que me interesa es saber dónde la derivada es cero o dónde la derivada no existe. Entonces, igual que antes, yo necesito los dominios. Son polinomios, esto está fácil, dominio todos los reales, dominio todos los reales y aquí dominio todos los reales. Entonces ya sé que no voy a tener puntos en donde la segunda derivada no exista. Entonces esto como que ya lo ignoro por el momento y solo me enfoco en los puntos en donde la segunda derivada sea cero. Entonces nos queda agarrar la segunda derivada, vamos a ver aquí, f' de x igual a 0. Obviamente ya lo voy a poner aquí yo factorizado. Factor común 12x y aquí nos queda x menos 2 igual a 0. Y creo que aquí es evidente, ya sabemos nosotros que nos queda x igual a 0 y x igual a 2. Entonces esos son mis posibles puntos de inflexión. Inciso B. Antes hacíamos la tabla de crece y decrece. Ahora hacemos la tabla asociada a la concavidad. Pues vamos a poner aquí. Tabla asociada a concavidad. Y en esta tabla, pues obviamente voy a seguir teniendo signos más y signos menos. ¿Qué? Vamos a usar esto. Si la derivada, segunda derivada es positiva, cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa, cóncava hacia abajo. U para arriba, U para arriba, U para abajo, ¿no? Entonces vamos a venir acá. En la tabla de concavidad vamos a hacer lo mismo. 0, 2. El dominio de la segunda derivada son los reales y voy a hacer la misma tabla. Entonces aquí nos va a quedar de menos infinito al más pequeño a 0, luego de 0 a 2 y por último de 2 al infinito. Y lo que vamos a evaluar aquí va a ser nuestra segunda derivada. Lo mismo que hacíamos antes con la primera, hoy solo que lo hacemos con la segunda. Entonces, evaluemos un número que esté entre menos infinito y 0. Lo pueden sustituir aquí
o lo pueden sustituir aquí. Yo voy a usar la factorizada porque no tengo cálculo, ¿verdad? Entonces, pues a ver dónde está. Un número entre menos infinito y 0, menos 100. 12 por menos 100 es negativo. Menos 100 menos 2 es negativo. Negativo y negativo, positivo. ¿Sí? Ahora, de 0 a 2, agarro 1. 12 por 1, positivo. 1 menos 2, negativo. O sea, todo esto me da negativo. Un número entre 2 e infinito. Lo puse aquí. 1 menos 100, ese es el número de prueba. Y aquí vamos a poner 3. No nos vamos a ir tan lejos, ¿no? 12 por 3, positivo. 3 menos 2 es 1. Positivo, positivo. Me da positivo. ¿Sí? Pero ahora, cuidado. No me vayan a concluir aquí mal porque si no, ya para qué. Estoy trabajando con la segunda derivada. Y aquí, si la segunda derivada es positiva, ¿qué concluyo yo? Que la función es cóncava hacia arriba o convexa. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa, nos queda que la función es cóncava hacia abajo o al revés, cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y hasta ahí lo voy a dejar. ¿Sí? Pueden poner también convexa, cóncava hacia abajo, convexa, ¿verdad? O en palabras o en dibujitos. Yo dibujitos soy feliz. Entonces, ya que terminamos ahí, nos hace falta. Ya tenemos intervalos de concavidad. Para no borrarles todo, yo sé que va a ser cóncava hacia arriba de menos infinito a 0 y de 2 a infinito. Lo pongo como ponía los de máximos y mínimos. Y es cóncava hacia abajo de 0 a 2. Ahora, ¿cómo se llaman esos puntos en donde está cambiando la concavidad? Antes con la primera derivada, donde cambiaba la primera derivada, eran los máximos y mínimos. Aquí estamos hablando de que estos ya son los oficiales puntos de inflexión. Porque como si hubo cambio en los signos de las dos, los dos son puntos de inflexión. Entonces C, ya encuentro mis puntos, los oficiales, ¿verdad? De inflexión. ¿Qué hago yo para encontrar estos puntos de inflexión? Pues lo mismo que hacíamos antes. Vamos a evaluar nosotros el punto con coordenadas en 0 en X y el punto que tiene coordenadas 2 en X. Y venimos, y al igual como lo hicimos antes, venimos y evaluamos estos puntos en la función original. ¿Sí? ¿Y quién es mi función original? Es esta, x a la cuarta menos 4x al cubo. Entonces nos queda 0, 0 a la cuarta, 0. Menos 4 por 0, 0. O sea, 0. Ahí tengo yo un punto de inflexión. Y el otro punto de inflexión sería evaluando el 2. 2 a la cuarta, 16. 2 al cubo, 8. Por 4, 32. Entonces nos va a quedar 16 menos 32. Y nos queda aquí menos 16. Y esos dos que acabamos de encontrar ahí son simplemente los puntos de inflexión o los puntos donde está cambiando la concavidad. Entonces, les voy a dejar la gráfica aquí. De nuevo, en este caso no hice ni máximos ni mínimos ni todo lo demás y eso ya me ayudaría a graficar mejor. Pero para que se den cuenta que justamente en estos puntos está cambiando la concavidad. ¿A qué vamos ya? Una vez terminamos este video. Aquí ahora, a mí me van a dar una función y es la palabra mágica. Analice. Entonces, cuando leamos esta palabra mágica de analice, significa hacer todo lo que llevamos hasta el momento. Entiéndase. Máximos, mínimos, intervalos donde la función crece o decrece, puntos críticos, posibles puntos de inflexión, intervalos de concavidad, puntos de inflexión oficiales, interceptos, porque eso está asociado con la función original, interceptos con el eje X, interceptos con el eje Y, asíntotas horizontales y asíntotas verticales. Entonces es muy mucha información, ¿sí? Pero a eso se refiere analizar. Si ustedes vieron los videos de cónicas, ahí había que hacer más cosas. Aquí son menos cosas y las podemos ir organizando de acuerdo a la forma que tiene la función, ¿sí? Es decir, toda la información que me da la función original, toda la información que me da la primera derivada y toda la información que me da la segunda derivada, para que juntando todo esto, a nosotros se nos haga muchísimo más fácil el estar graficando cualquier curva. Entonces ya vamos a saber dónde hay máximos, dónde hay mínimos, dónde hay inflexiones, si la curvita es una U para abajo, es una U para arriba, si está creciendo, si está decreciendo. Entonces con todo esto que ya abarcamos en estos videos, pues la idea es que grafiquen, ¿sí? Y grafiquen solo da la regla de asignación, ¿sí? Entonces con eso, pues hoy sí, ya me perdí, ya me
desvíe del camino, pero con esto concluimos este video donde solo había que encontrar puntos de inflexión e intervalos de concavidad.